Buenos días. ¿Listos para el campamento para en octubre? Los que estamos ahí ya, estamos esperando con ansias para estar ahí y aprender un poco. Pero hoy queremos aprender acerca de los imprevistos en un proyecto de construcción. Obra gris, el tema de la serie. Miren, en toda obra siempre uno tiene que venir y estar preparado con imprevistos, porque siempre se dan en la obra. Es inevitable, ¿verdad? Igual en nuestras vidas cristianas es inevitable que no vengan algunos imprevistos que tenemos que ver la manera de cómo los resolvemos. Algunos imprevistos en las construcciones, por ejemplo, no te encontraste con el tipo de terreno que habías calculado, o cuando hiciste algunas excavaciones de sondeo, viste que el terreno era bueno, o quizás en las excavaciones que hiciste el terreno era malo y viniste y dijiste, me voy a ir profundamente, pero de pronto te encontrás en un sector del terreno con roca sólida y te preguntás, ¿qué hago? A veces hemos tenido que, construcción, alquilar maquinaria más pesada para poder venir y hacer cimientos. O venir y encontrarse con un terreno muy débil y colocar algunas ayudas para el terreno, para que pueda soportar la cimentación. Que vimos que la cimentación en nuestras vidas es ¿quién? Cristo Jesús, ¿va? Ahí está y no se cambia. Pero el punto es, hay imprevistos, tal vez alza de materiales durante el proceso de construcción. Vos te encontrás que vas a la ferretería y de pronto los materiales subieron, cemento, la varilla te subió 20 lempiras, y vos decís, ¿qué hago ahora? Pero si tenés un imprevisto ahí en el presupuesto, pues vas a saber cómo solventar todo eso. Pero muchas veces, la mayoría de las construcciones se realizan en nuestro país sin ese imprevisto. Y cuando queremos echar mano, dueño de la construcción solo dice, yo no sé cómo vas a resolver eso, pero el presupuesto ya me lo diste. Pero ahí están los imprevistos, actividades que quizás no consideraste y son importantes hacerlas. Algunas es bien obvio, por ejemplo hay casas. El otro día me decía un hermano, Armando, ¿puedo construir una casa con tanto dinero? Va a ser bien difícil, y así como la querés. Salvo que coloques piso liso, dado fino, un piso rústico dado fino, sin cielo falso, paredes solo bloque visto. Cuando pones una pared bloque visto, obvias el repello, el pulido, la pintura. Entonces vamos quitando cosas. Pero hay cosas que son bien obvias que hay que hacerlas. De pronto vos decís, me pasó un proyecto y el cerco de esta casa, ¿dónde está? Y yo ya lo había hecho, era lo peor. Y empiezo a buscar el cerco. Yo pensé que estaba metido en el conglomerado de todas las actividades, pero cuando vengo a preguntarle al dueño de la construcción que me había dicho, Armando, los portones me los va a hacer mi hermano, no los meta ahí en... Y empiezo, ¿cuáles portones? No hay portones aquí. Y entonces, ¿y el cerco? Hey, ¿qué pasó? Y llamo al arquitecto, dime, ¿dónde consideraste los portones y el cerco de esta casa? No, me dice, le mandé un presupuesto totalmente aparte al dueño de la construcción. ¿Por qué no me lo dijiste? Yo ya hice todas las actividades del cerco, ya tengo levantado todo el cerco alrededor, y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo voy a conseguir dinero para terminar la casa? Pero él te lo tuvo que decir. Imprevistos. Actividades que se olvidaron dentro del presupuesto. 1, 2, 3. Una cajita ahí que es importante. Vos no la consideraste en un momento dado, pero hoy que estás en sí en la obra decís, no, esta caja tiene que ir. Una caja de aguas negras, aguas lluvias. Un canal, por ejemplo. Una bajada extra del canal porque ves que no va a ser insuficiente la que pusiste. Son cosas que en el imprevisto venís y tomás de ahí y lo resolvés.
mal procedimiento en la construcción, porque la mano de obra que hoy tenemos en el país, casi toda se ha ido. Dicen que ya va a venir de vuelta, ¿va? Porque todos están viniendo de regreso. Pero el punto es, a veces la mano de obra no es la adecuada y te hace las cosas malas, y de pronto comenzás a ver que antes de entregar la construcción comenzás a ver grietas. Y vos decís, ¿qué pasó aquí? Pero tenés que ver cómo resolverlo, y los imprevistos están para eso, para resolver todo eso. En la vida cristiana tenemos algunos imprevistos, ¿verdad? Ya sabemos que el fundamento de nuestras vidas es Cristo y que tenemos un gran cimiento, y el Señor nos ha dado que podemos construir con X o Y materiales en nuestra vida espiritual. Ya vimos también que a veces ahí hay materiales en la parte interna que no los vemos, pero que son importantísimos, y que eso va a dar la durabilidad del proyecto. Por ejemplo, no es lo mismo poner un contramarco en una casa de madera de pino que se te va a picar en 15 años, y si no lo curas a los 5 años ya tiene termita, que un contramarco o una puerta, todo el conjunto de madera de cedro. Pero una puerta de madera de cedro te cuesta 15,000 empiras. Y una de pino te cuesta 3,000, 4,000 empiras. 3 veces más la de cedro. Pero vos sabés de que no vas a cambiar puertas, vos, tus hijos, tus nietos y todas las generaciones futuras. Pero hay imprevistos en nuestra vida cristiana que están ahí. Los que vamos a estar viendo, problemas, pecados, vidas relajadas. Pero pueden haber otro entre los problemas. Pueden ser problemas económicos, familiares, problemas de salud, que de pronto vienen a tu vida y te hacen que flaquees y que vos digas, ¿qué hago aquí? Pero si tenés un imprevisto ahí en tu vida espiritual, que constantemente te estás alimentando, como decía el Señor, y estás tratando de construir con el mejor material, oro puro, tu vida va a tener un porcentaje de venir y decir, de aquí saco ganas, de aquí saco energía, de aquí saco ánimo, porque a veces los problemas es de desánimo también en nuestra vida. Y no digamos cuando el problema es de pecado, que lo vamos a estar viendo más adelante. Cuando el problema es de pecado, hasta se te puede derrumbar tu vida espiritual, tu hogar, y te vas a llevar de encuentro un montón de... Ojo con eso. Vamos a orar para pedirle dirección a Dios, que sea Él quien nos guíe. Padre, gracias por este tiempo que vamos a pasar esta mañana aquí delante de tu presencia. Háblanos a través de tu palabra, que tu Espíritu haga el trabajo en nosotros, en nuestro interior, que estemos atentos a lo que tú nos vas a hablar esta mañana. Glorifícate este día, Señor. Queremos llevarte gloria y honra a tu nombre. Queremos vivir para ti. Queremos estar listos para cuando se vengan esos imprevistos en nuestras vidas cristianas y resolverlos de la mejor manera, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo te oro. Amén. El primer imprevisto que tenemos ahí, pero antes, ahí tenemos una nota. Dice, imprevistos. Ahí están siempre y hay que resolverlos. En nuestra vida cristiana van a haber imprevistos y hay que resolverlos. No hay que obviarlos. El problema es cuando vienen imprevistos en tu vida cristiana y no los resolves. Pasan tiempo. Mira cómo empiezan. Para que un edificio se derrumbe o una casa se derrumbe, va a llevar mucho tiempo, pero empieza con una grieta. Nosotros los ingenieros sabemos que si una grieta se cruza en la pared, ahí decimos, bueno, pudo ser el repello, pero cuando es vertical, que se abre la pared totalmente y es vertical, ponele atención. Porque algo está pasando, el cimiento no quedó bien. ¿Ah? Pero en nuestras vidas cristianas el cimiento no te va a fallar, porque ¿quién es?
Cristo Jesús. Es lo que le colocamos encima a nosotros lo que puede fallar. Lo que colocó Cristo, que es el cimiento, está para que le coloques un edificio grandísimo, increíblemente grande. Pero nosotros muchas veces, para economizar un poco, venimos y colocamos malos materiales y sobre todo en nuestra vida espiritual. Miren cómo comienza a derrumbarse nuestra construcción espiritual. Dejamos de ir a la iglesia, dejamos de ir al grupo, dejamos de leer la palabra, dejamos de orar. Ya hace cuánto no ayuno. No me pregunten si ni siquiera oro y leo, no digamos ayunar. Tenés que ayunar por tu vida, tenés que ayunar por la vida de tus hijos, por la vida de los que están a tu alrededor. Les decía la vez pasada que por nuestras vidas, de las vidas de nuestros hijos, nosotros venimos orando desde el vientre de Irma. Yo me le acercaba ahí y ponía mi oído y comenzaba a orar a cada uno de los hijos para irlos induciendo hacia ahí. Pareciera que no tiene relevancia eso. O la música que escuchás. Cuando tu esposa está embarazada, el niño escucha adentro. Claro que escucha, si tiene oídos, pues. Cuando vos le haces una caricia o escuchará gritos en la casa donde estás peleando. Y eso es lo que va a seguir escuchando cuando él nazca. Pero nosotros tenemos que hacerle un ambiente apropiado a nuestros hijos. Pero depende de cada quien. En la vida cristiana, al igual que en una obra de construcción, se deben considerar los imprevistos porque se darán y es por descuido o poca concentración en lo que estamos haciendo. Nos descuidamos. Cuando venga un imprevisto, si estás bien cimentado, no hay excusa. Es lo que le estás colocando encima a tu vida espiritual, lo que está fallando. Entonces debes de reflexionar. Yo les he dicho y se los voy a repetir. Para mí es bien fácil saber cuando no estoy teniendo mi tiempo con el Señor. Lógico, todos los días yo sé qué días tú y que no. Pero si yo agarro mi diario y empiezo a hojear y cuando las hojas están en blanco, Armando no tuvo su tiempo con el Señor. El otro día, un grupo de hermanos con los que me reuní, les leía lo que escribo todos los días. Yo tengo cajas de agendas, de diarios donde escribo. Todas mis aventuras del Naranjo, ahí están escritas en mis diarios. ¿Qué hice cada día que fui al Naranjo? ¿Qué hice cada día que fui al lago de Yohoa? Allá, ¿cómo se llama? A Zambrano. Lo que he hecho aquí. A veces se sorprenden los hermanos que ¿qué memoria? No, ¿qué memoria? No, es que yo tengo escrito ahí. ¿Qué pasó? Aquellas cosas más relevantes que pasaron. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a cuidarme y estar bien claro que en mi vida van a venir esos momentos de imprevistos que me van a hacer flaquear y me pueden hacer caer mi obra espiritual y derrumbarse. Como les digo, cuando una obra de construcción se cae, no comienza no sucede de un solo. Me acuerdo en cierta ocasión, una obra de construcción allá en Corea del Sur. El arquitecto vino, el dueño de un centro comercial, y le dijo: mira, no me ajusta el dinero para terminar el centro comercial. Ve si podés bajar los costos en cuanto a la parte estructural. Y vino el arquitecto, que no era, un arquitecto no está ducho para eso, no está preparado para eso, es el ingeniero estructuralista. Vino él y le dijo: no, está bien, podemos considerar el acero de tal calibre en vez del que tenemos. Y empezaron a bajar todo.
Con el tiempo la obra se construyó, se terminó, se inauguró y la gente anduvo en aquel centro comercial años. Como a los 15 años de construcción, de haberse terminado la construcción, empezaron a salir grietas y empezó a rajarse el edificio de arriba a abajo. Y los que arriba en el último piso había un restaurante y las cocinas quedaban en la azotea. Y los trabajadores le decían al dueño, díganle que se está rajando la losa. Y se rajaba por un lado. Y de ahí otra pared se rajaba por otro lado. Y se iban abriendo. Hasta que un día, y solo le daban paliativos, ¿va? Cuando acordaron, se cayó todo el edificio. Mató como 500 personas allá en Corea. Las cosas no suceden de un solo. Es poco a poco. Tu vida se está agrietando hoy. Si no tienes un buen imprevisto para ponerle atención en el momento que estás construyendo, después van a venir los problemas y van a ser serios. Allá en Corea metieron preso al arquitecto que diseñó el edificio, al arquitecto que daba los permisos. A uno de ellos lo condenaron a muerte. También metieron preso de por vida al dueño del centro comercial y a varias personas que trabajaban en la alcaldía de Corea, de Seúl, que habían concedido los permisos de esa manera. Aquí vas, en Comayagua, haces un diseño y de pronto vos querés comenzar ya. Te buscas un maestro de obra y le decís, es que solo voy a hacer la primera planta, y viene y le dice, bueno, consígase una firma de un maestro de obra, y te vas y te consigues una firma de un maestro de obra. Así. Fuimos a ver una construcción esta semana con unos amigos que andan aquí de paseo. Y me dice, venga, vamos a ver, viera qué bonita esta construcción. Y cuando iba entrando le digo, yo no me quiero ni subir aquí arriba. Porque empecé a ver grietas en las vigas, en las columnas, en las losas, en todo lado. Esto se puede caer en cualquier momento. Y está iniciando la obra. Pero al dueño no le importa. A veces nosotros somos los dueños de nuestra construcción espiritual. No nos importa que ya empezó a aparecer una grieta. Antes de que la obra se inaugure y no le paramos, como decimos, coco a aquello. Y tu vida se empieza a agrietar cuando vos decís, estoy desanimado, no voy a ir a la iglesia hoy. No, es que ¿a qué voy a ir? A escuchar lo mismo. Un hermano que era líder me dijo así, hey, ¿no estás yendo a la iglesia? No, me dice, sí, a todo me lo sé, me dice. Ah, todo te lo sabes. Tené cuidado, de pronto te vas a ir. Y los dos grandes amigos de él se fueron. Y después se fue atrás él. Se fue. Me dolió. Porque no cuidaron sus vidas. Y tenés que tener un buen colchón de imprevisto para poder solventar. Cuando vos tenés un buen colchón de imprevisto para solventar algunos problemas de inicio, cuando estás en la construcción, pues vas a resolver. Es mentira que en tu vida cristiana no van a haber problemas, los van a haber. Problemas. Mateo 6:31 al 34 dice, por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Miren, nuestra vida muchas veces decimos, no, pero es que tengo que trabajar extras, tengo que trabajar más, porque necesitamos comer. Y te preocupas por la comida y es bien lógico y natural que nos preocupemos por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, cómo voy a pagar el colegio de los hipotes, cómo voy a pagar la casa. Es bien lógico, pero pagás un tremendo precio cuando venís y
en el renglón de tu vida tachás a Dios y decís, no voy a ir a la iglesia porque tengo que buscar. No voy a ir al grupo. Y te alejas, te vas. Y empiezan las grietas en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos, en tu vida económica. Vos decís, yo me mato trabajando y no me ajusta. La gente con muchas veces se admira de algunos hermanos que no le invierten tanto al trabajo y tienen mucho. ¿Y cómo? Sencillamente la fórmula es bien fácil: dedicarle más tiempo a Dios, entonces vas a ver mejores resultados en tu vida. Pero el renglón que tachamos es a Dios. Y lo sacamos de ahí, de esa fórmula, de que es el multiplicador de todo tu proyecto espiritual, no lo dudes. Pero nosotros, cuando estamos ahí con un colchón bajo de imprevistos, lo más fácil es en la carne comenzar a buscar todas estas cosas. Y dice, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial, el 32, sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Yo me pregunto, Dios lo dice aquí, que Él sabe que tenemos necesidad de todo eso y que Él lo va a proveer. ¿Y por qué nos preocupamos entonces? ¿Por qué nos preocupamos tanto por esas cosas? ¿Cómo llego a cubrir todos los gastos del fin de mes? Tratamos de ayudar a los jóvenes, sobre todo cuando se van a matrimoniar, que aprendan a tener un buen colchón en su vida espiritual de esos imprevistos y en su vida matrimonial, que tiene que ver con la vida espiritual, de cómo venir y tener un buen colchón. Sobre todo en la parte financiera es clave. Cuando vos venís y uno de los problemas es que perdés el trabajo de una manera imprevista y tenés un buen colchón económico, ¿qué va a pasar? Solo lo usás y sacás de ahí. Yo me acuerdo cuando me vine para acá a trabajar con la iglesia, yo traía un buen colchón económico en el banco. Y a mí me quisieron vender terrenos en varios lugares de aquí, baratos, hace 30 años casi, 25 años. Y yo decía, pero si invierto ahí, no voy a tener cómo pagar la casa, porque en aquel tiempo la iglesia me pagaba bien poco. Nada comparado con lo que yo ganaba cuando estaba trabajando en mi profesión, que tenía mi empresa de construcción. Pero yo tomé la decisión, pero tenía que ser firme de tener un imprevisto ahí claro para aquellos momentos. Y yo les digo, sirvió venir y ponerme la faja fuerte y decir, no voy a gastarlos. Porque tenemos que venir y vivir de acuerdo a nuestras posibilidades. Hay gente que se sale de sus posibilidades. Una de las recomendaciones que damos a los jóvenes, si tenés tarjetas, eliminalas y comprá de contado y apuntá todo lo que comprás, para que empeces a ver por dónde se fuga el dinero, y de pronto vas a empezar a cerrar válvulas por dónde se está fugando. Miren, yo conozco jóvenes que tienen un buen colchón de dinero porque han seguido el consejo. Dice el 33, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios, pero ¿a quién abandonamos primero? A Dios. Y de esa manera, de una manera que les digo que le estamos echando la culpa a Dios. No, Dios está al control de todo, ya lo dijo. Yo sé lo que tenés necesidad, sé que tenés que comer, sé que tenés que vestir, vivir, y yo te lo voy a proveer, confía en mí. Primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dice, les serán añadidas. ¿O miente Dios?
Claro que las va a añadir. Que yo recuerde, hace 25 años yo no he aguantado hambre, he comido mis 3 tiempos. A veces porque no me queda tiempo, afanado en muchas cosas, pero mis 3 tiempos ahí están. Y te pregunto a ti, ¿has pasado hambre en tu vida cotidiana? Yo creo que no. Espiritual muchas veces pasamos ayunos grandísimos que no leemos ni oramos, ¿verdad? Pero cada quien. El 34, así que no se preocupen. Problemas traen preocupaciones, pero la palabra nos dice, así que no se preocupen por el día de mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Hoy nos estamos preocupando, fíjense que uno está terminando de desayunar. Óyeme, ¿y qué vamos a almorzar, vos? ¿Y qué vamos a cenar hoy? Tranquilo, cualquier cosa, y va a caer al plato cualquier cosa, y va a caer de una manera que lo vas a disfrutar increíblemente. Pero el punto es, estás confiando en Dios. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tienen cada día con su propio mal. ¿Por qué te vas a preocupar por mañana, por pasado, por el fin de mes? Hoy es hoy y vivirlo. Pero muchas veces nos preocupamos allá. ¿Y cómo voy a hacer? Tranquilo, Dios va a proveer. ¿Se acuerdan cuando Abraham, el Señor le pidió a su hijo Isaac? Padre, aquí va todo, va la leña, va esto y el holocausto, ¿dónde está? Tranquilo, le dijo él. El Señor proveerá, pero el holocausto era él. Y cuando Abraham se disponía a clavarle el puñal a Isaac, apareció un becerro enredado en la zarza. El Señor va a proveer. Podemos decir, pero es que ya no ocurren esos milagros. Claro que ocurren. Yo me puedo estar aquí toda la mañana contándoles milagros en nuestras vidas y vidas de otros que confiaron en Dios y que lo pusieron a Él en primer lugar para tener un buen colchón de imprevistos, porque esos momentos de problemas van a llegar, pero el problema es cómo estás listo, preparado. Y les vuelvo a repetir, quien sufre todos los embates es Dios. Nos alejamos de Él. En Nahum capítulo 1, verso 7 dice, el Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían. Mira, este verso es clarísimo, el Señor es bueno. Y lo dice la palabra, es verdad. El Señor no te va a tratar como alguien que no conoce. Él te conoce, Él sabe que sos su hijo y que tenés necesidad de algunas cosas. Es un refugio en el día de la angustia. ¿Estás yendo a buscar a Dios en esos momentos donde hay un poco de flaqueza? El Señor conoce a los que en Él confían. Mira, Dios sabe si vos estás poniendo tu confianza en Él o en un político, o en tu papá, en tu mamá, en tu primo, en alguien que no es Dios. Él lo sabe. La vez pasada tenía problema uno de mis hijos ahí en el trabajo y le digo, hijo, renuncia. Papi, ¿pero de qué voy a vivir? El Señor te va a proveer, renuncia. Ay, papi, para usted es bien fácil. Sí, porque me alimento de Dios todos los días. Y no te estoy diciendo que no te alimentas. Pero ojo, ¿conocerá a Dios que estás confiando en Él o en ese trabajo que tenés? Confía en Él. Y de pronto llegó el punto donde ya no podía, hijo, renuncia. Mañana pongo la renuncia. Miren que puso la renuncia hoy, nosotros orando por él. Hoy puso la renuncia y ese día en la tarde lo estaba llamando. Hey,
quiero que trabajes conmigo y te voy a pagar el doble de lo que ganas. Ese es Dios. El punto es, ¿conocerá a Dios que estás confiando en Él? ¿Está lleno ese punto de imprevisto ahí en tu presupuesto espiritual para echar mano de Él cuando tenés que echar mano de Él? Pero si no lo tenés, ni siquiera lo has considerado, y vas a decir, ¿y a dónde voy aquí? Y vas a ir al lugar equivocado. También ahí en 2 Corintios, miren lo que dice, 4, 8 al 10. Ustedes no lo tienen, apúntenlo. Así que aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Miren, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. En Dios hay salida a todo problema. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperemos, dice. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruirán. No nos van a destruir. El diablo no te va a destruir si en realidad estás construyendo en el material adecuado. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestros cuerpos la muerte de Jesús, la marca de Jesús, dice otras versiones. La gente puede ver las marcas de Jesús en tu vida. Las marcas de Jesús eran evidentes después que resucitó, en sus manos y en sus pies. ¿Son evidentes en tu vida? Donde por el Señor yo sufro cualquier penalidad, pero a la primera de cambios nos echamos para atrás y empezamos a sacar a Dios de nuestra ecuación espiritual. Es ilógica la ecuación de Dios, ¿saben? Dios a la suma, Él le resta. A la división le multiplica, pero Él usa la división. Te dice, tenés 3, dividilo entre aquellos que necesitan. Uno va, uno vos y uno yo. Pero Él lo multiplica de una manera increíble. Así es Dios. Las matemáticas de Dios son ilógicas. ¿Sí o no? Dios te dice, dando es como recibimos. ¿O mentirá Dios? Claro que no miente. Hoy se me acercó, estaba trabajando y me fui con un grupo de trabajadores a comer a un lugar ahí. Cuando llegó un señor y me dice, regáleme 5 lempiras. Le digo, no, yo lo veo que usted anda bolita y se lo doy 5 lempiras, se va a ir a echar un tapirulo y va a ser peor. Dígame qué quiere. Y me dice, es que no he comido. Déjeme para ir a comprar un pan. No, espérenme. Y me metí y le digo, ya va a salir la orden. Cuando salió la orden, se la llevé, aquí está, con café, Y me dice, wow, que Dios lo bendiga increíblemente. Sí, me bendícele. Pero deje de tomar. No, sí es cierto, me dice. Gracias por quitarme el hambre. Hermano, 100 lempiras que gastes en alguien que está pidiendo ahí por la calle, no se los deja así. Si te pide para comer, llévatelo y invítalo a comer. Porque a veces les hacemos daño dándoles dinero. Entonces dice aquí el 9, nos persiguen pero no estamos abandonados, nos derriban pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo las marcas de Jesús para que también su vida se muestre en nosotros. Tenemos que mostrar la vida de Jesús en nuestras vidas. La gente necesita ver. El otro día hablábamos en el grupo que somos cartas leídas.
Y esta semana he estado predicando a mucha gente. Somos cartas leídas, los hijos de Dios. La gente nos está viendo y dependiendo de lo que vea en nuestras vidas se va a acercar o se va a alejar de Dios. Una de dos. Con una simple decisión que yo tome, o alejo a la gente de Dios o la acerco a Dios. Y con una simple decisión que yo tome, me acerco más a Dios o me alejo de Dios yo mismo. Pero la decisión es de cada quien. Hablábamos esta semana también en el grupo de crecimiento que, por ejemplo, aquí hay necesidades dentro de la iglesia, nos hacen falta un montón de cosas, pero le ponemos el puñal a alguien para que diezme u ofrende. A nadie. Es una decisión de cada quien entender que ahí hay bendición de Dios. Es increíble cómo Dios bendice cuando vos priorizás su obra más que cualquier otra cosa. Cuando veo a mis hijos digo, Señor, gracias. O veo a mi esposa, le digo, Señor, gracias por la mujer que me diste. Tremenda mujer, pero yo quiero ser un tremendo hombre para ella también. ¿Tenemos problemas? Tenemos problemas. Como cualquier otro. También un problema está ahí en los imprevistos, el pecado, vidas relajadas, que lo vamos a ver en un solo pasaje, Efesios 5 del 6 al 20. Que nadie los engañe con palabras vanas, que nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas vienen la ira de Dios sobre aquellos que no le obedecen. La palabra está ahí y te habla directamente a tu vida. El otro día hablábamos con Irma que qué difícil está hoy el día, el tiempo para todos los seres humanos, no solo para los jóvenes, para nosotros los casados también. Se los voy a abrir aquí. En cierta ocasión, yo me levanté, comúnmente me levanto oscuro, y un día apareció una mujer ahí mal vestida y le dije, clic. Y yo no sabía cómo manejar aquel celular y empecé a ver cómo borraba aquello y Señor, el primero que va a agarrar este teléfono es Alejandro y Alejandro lo puede manejar. No lo pude borrar, pero tampoco podía venir y descubrirme. Pero un día dejé el celular olvidado, Dios actuando. Lo agarró mi hijo y lo primero que vio fue aquella mujer. No estaba desnuda, pero sí estaba semidesnuda. Se los estoy abriendo para que vean que si uno no se cuida, hay problemas. Y cuando llegué de la calle, estaba Irma llorando con Alejandro, consolándolo. Y me dijo, habla con tu hijo. Y le digo, sí, voy a hablar con él. Ya sé qué pasó. Y me le acerqué, mira, hijo, perdóname. Te lo prometo en el Señor que no va a volver a pasar. Yo lo tenía a usted allá, y se ha caído allá. Le digo, soy un ser humano. Y empecé a compartirle versos bíblicos de hombres que cayeron. Pero yo te prometo, y desde entonces yo no usé un celular, yo andaba de esos que les llaman cabezones por mucho tiempo, hasta que ellos mismos me regalaron otro. Papi, usted ya es tiempo, bote eso, tenga este. No. Por eso a mí se me queda el celular y que se quede ahí en la casa. No hay problema si se queda. No me regreso por él. Porque es un punto donde te va a restar en tu imprevisto y te va a drenar tu vida.
Hablábamos con Irma esta semana que jovencitas se están vendiendo a través del internet y entre comillas cristianas. Hay problema con los hijos. Ahorita, pues, nuestro hijo pequeño es César Ernesto. Y el otro día tuvimos que hablar. A las 10 de la noche me traes el celular aquí a la mesita, a mi cómoda. Sí. A las 10 ahí va. Aquí está. Cuando no ha caído el teléfono ahí, hijo, no veo el celular acá. Ya llego. Pum, lo pone. Hermanos, el pecado, que nadie los engañe con palabras vanas. No, tranquilo, los necesitamos. Una vez un hermano me dijo así: es que los necesito para mis proyectos porque ahí tomo las fotos y se las muestro a los clientes. Sí, pero tu esposa me habló y me dijo que encontró pornografía en tu teléfono. Y le pregunté: ¿cuánto estás pagando por ese teléfono? Ah, no, pastor, si le digo me va a regañar más. No, es que no te estoy regañándole. Simplemente te estoy haciendo ver las cosas que van a venir allá porque no te estás cuidando. Ah, me dice, de contado cuesta 12,000, pero lo estoy pagando al crédito, me va a salir como 26. Le digo, wow. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen, por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. En cierta ocasión, un hermano viene y me llama: Armando, estoy acá de gira por no sé dónde, y me dice, estoy con mis compañeros de trabajo y estamos en un comedor, y aquí venden, ¿cómo se llaman? Caguama. Y estoy a punto de echarme una, y le digo, mira, solo te voy a compartir un pasaje. La palabra dice, el avisado ve el mal y se aparta. Huye de las pasiones juveniles, huí de ese lugar ahorita antes de que la agarres. Brother, pero que solo es una. Quédate, es tu deseo, quédate. ¿Qué puedo hacer yo? Pero mi consejo es, según la palabra, el avisado ve el mal y se aparta. Con ese tipo de personas, ni te juntes, dice la palabra. Ni te juntes. Lo dice este pasaje. Por tanto, no se junten con esa clase de personas, de gente. En otro tiempo ustedes eran oscuridad. En otro tiempo yo era oscuridad para muchos, pero hoy soy luz. Tengo que ser luz porque así lo manda Dios. Y constantemente veíamos la semana pasada que cuando uno enciende una luz no es para meterla abajo de la cama o dentro de un cajón, es para que todo el mundo la vea y que la luz de Cristo alumbre en sus vidas, pero eso va a depender del tipo de material con que estás construyendo internamente en tu construcción espiritual. Por lo tanto, no se junten con esa clase de gente. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. El 9. Porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia, verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Hasta vergüenza da hablar de los que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifestará todo. Hermano, lo que estamos haciendo, la vez pasada les decía que los sacerdotes del Señor allá escondidas tenían relaciones sexuales con prostitutas
supuestamente, entre comillas, santas. Se prostituían adorando a otros dioses, a la luna, al sol, a escondidas. Y el Señor dice, mira, allá están tus sacerdotes, le decía ¿cómo se llama? Al profeta, al hombre de Dios, anda a verlos lo que están haciendo a escondidas. Ellos creen que yo no los veo. Yo veo todo, yo conozco todo. Y en un momento dado lo voy a sacar a la luz y lo voy a exponer. Comencé a discipular hace como 3 años a un muchacho y a su esposa. Y llegamos con un hermano todos los días a tomar café y llenar lecciones. Ya íbamos por la 4ª lección cuando de pronto un día me dice la esposa de él, Pastor Armando, no quiero que vuelva acá, porque yo le voy a decir una cosa, está trabajando de balde. Yo no voy a asistir a una iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros en el pasado, le voy a contarme, íbamos a una iglesia con mi mamá y mis hermanas y de pronto un día el pastor dice, vamos a orar en el Espíritu Santo, se va a derramar el Espíritu, cierren los ojos porque cuando el Espíritu viene, el que haya con los ojos abiertos se lo va a llevar y va. Y empezó a hablar en lenguas y de pronto yo no cerré los ojos, lo vi que se aproximaba a mí. Me dice, en el transcurso de aproximarse a mí, venía tocando a todas las jovencitas. Y de pronto llegó a mí. Y empezó a quererme tocar. Y le dije, no, conmigo no te vas a meter. Y desde ese día me dice, yo decidí no volver a una iglesia. Le digo, ¿nos estás metiendo en el mismo saco a todos? Sí, me dice, pero ¿qué voy a hacerme? Así me siento yo. Tengamos cuidado. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto, pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dicen, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos. Hermanos, a veces nosotros los hijos de Dios estamos dormidos dentro de la gente que anda muerta espiritualmente. Tenemos que levantarnos. Pero a veces parecemos más muertos nosotros que ellos. Por lo tanto, cuidado con la manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Estás procurando entender cuál es la voluntad de Dios todos los días para tu vida, para tu familia, para tu hogar, allí en tu trabajo donde te tiene? No sé. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando viene un problema, cuando estás viendo que vas a caer en pecado, dale gracias a Dios y decirle, Señor, gracias por poner esta oportunidad de poder confiar más en ti. Pero si lo hacemos todo lo contrario, más bien nos alejamos de Dios y sustituimos aquella actividad de ir a la iglesia, de ir al grupo por otras actividades, te digo, la casa se te está derrumbando y no te estás dando cuenta. Porque de pronto ya no lo vemos, ya no está. He visto, por no exagerar, cientos de personas de nuestras iglesias que ya no están. Y no porque se murieron, sino porque cayeron, se les derrumbó su construcción espiritual. Ese imprevisto que tenían que tener para resolver esos momentos difíciles, nunca lo consideraron en sus vidas. Vidas relajadas. Ahí estamos relajados. Están pasando las cosas y nos relajamos.
Vemos cómo se derrumban vidas por nuestro alrededor y seguimos relajados. ¿Cómo está tu vida hoy con los imprevistos? ¿Estás considerando ese ítem, esa actividad dentro de tu vida, de tu construcción espiritual? ¿O simplemente no existe? Yo te diría, si no existe, considérala. Rendiremos cuentas a Dios para terminar. La pregunta es, ¿qué cuentas le darás cuando llegues a su presencia? En Eclesiastés 12, del 13 al 14 decía, así culmina el relato. Aquí culmina el relato, decía, concluyendo el libro de Eclesiastés, Salomón. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos nosotros los hijos de Dios. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que haya hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Lo vuelve a repetir, la semana pasada lo vimos. Podría decir lo mismo. Es que el deseo de Dios es que vivamos vidas que de verdad le lleven gloria a Él. Pero muchas veces estamos buscando nuestra propia gloria. Les vuelvo a repetir, nosotros los padres que ya tenemos hijos, no nos veamos nosotros, veamos a esos, allá les dicen chilpayates, a esos chihuines, a esos hipotes, a esos bichos, guirros, escuincles. Véanlo como lo principal de sus vidas, que ellos sean exitosos. Yo ya estoy viejo, pero mis hijos yo quiero que sean exitosos. Y yo les vivo diciendo a mis hijos, hijos, hoy que vos tenés tu hijo, al que ya tiene su hijo, le digo, vivite por él, porque él sea un hombre de Dios, un hombre exitoso. Sé ejemplo para su vida. Porque si yo les digo, no hay mejor cosa que padres que se desvivan por uno. El otro día yo caí en melancolía, el cumpleaños de mi papá, y decía, ¿qué puedo recordar de mi papá? Y solo una cosa buena pude recordar. Dos, un consejo que me dio. Trabaja bien, el trabajo bien hecho te recomienda. Esa es una, ya se las he dicho varias veces. Y la otra es cuando me llevó a la costa norte. Y miren, fue una aventura. Yo iba al anca de un caballo en el que él iba adelante en la silla y yo en las ancas, en la parte de atrás del caballo. Y llegamos a un desvío como a 35 kilómetros del pueblo. Y me acuerdo que esperamos en una lodacera y venían aquellos camiones cargados de madera y le hacían así. Y paramos un camión y nos lleva para Progreso. Sí, súbanse. Y nos subimos y yo rajado en una troza y aquella troza le hacía así y nosotros parecía que íbamos a un caballo chúcaro, un toro de esos bravos. Jamás se me va a olvidar. Y cuando llegamos a San Pedro, después tomamos un camión de Progreso a San Pedro y cuando llegamos a San Pedro al siguiente día, escuchar por primera vez el pito de un tren. Y estaba como a una cuadra de la casa. Y salí a la carrera y me dice el hijo de la señora donde estamos, ¿lo quieres ir a ver? Nunca he visto un tren, nunca he visto un tren. Y nos vamos. Y empezó a pasar aquel tren, vagones, vagones, vagones. ¡Wow! ¿Cómo me voy a olvidar? Y eso me marcó y dije, le voy a grabar recuerdos a mis hijos que estén ahí. Y miren, yo disfruto ahora los tiempos cuando estamos juntos, los 8, los 9 de la familia, contando pasadas de cómo cuando salíamos, cuando íbamos de donde Don Chevo, cuando en la carretera tirábamos un mantel y nos sentábamos en el suelo a comernos una pizza con fresco, cuando íbamos a los campamentos y lo primero era ir a comprar
al supermercado y empezaban a llenar la carreta, ahí sí los dejaba. Pero acá en las ciudades las iba sacando ahí. Papi, quiero llevar esto. ¿Llevo esta galleta? Sí, métala, hijo. Y allá al rato la ponía acá. Pero allá en los campamentos sí había libertad para que llevaran lo que ellos quisieran. Hoy lo recordamos. Y se recuerdan así como que hoy es el día que nunca me ganaron una partida de Monopolio. Y me echaban la vaca todos. Pero nos encantaba, nos acostábamos a veces hasta la 1 o 2 de la mañana jugando Monopolio, queriéndome ganar. Y digo, wow, qué tiempos. Hermanos, hagamos un buen colchón de imprevistos para cuando vengan esos momentos duros de problemas, que el pecado quiere entrar en nuestras vidas ahí, arreciar, vidas relajadas. Entonces vas a ver que si tenés un buen colchón de imprevisto lo vas a poder resolver. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres fiel, eres grande, eres lleno de misericordia. Enséñanos cada día a ser diferentes y a poder vivir para ti. Sabemos que nuestras vidas se pueden relajar, Señor. Que problemas siempre van a haber. Que el pecado va a acechar nuestras vidas. Pero va a depender de cómo estemos contigo, Dios, para poder presentar frente a todas las situaciones. Glorifícate en cada uno de nosotros y enséñanos cada día a ser mejores para ti. Gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia, por tu gracia, que es incomparable. Solo queremos vivir para ti, Padre. En el nombre de Cristo te oramos. Amén.